En este tema vamos a ver los conceptos básicos de programación. Iniciamos con la definición de programa. Pues un programa es un conjunto de instrucciones simples que están escritas en un lenguaje de programación y que al ser ejecutadas como estas fueron ordenadas, se realiza una tarea mucho más compleja. Un ejemplo de ello son los sistemas de ensamblaje de los automóviles, donde existen sensores que detectan cuando llega el auto a la posición indicada y entonces el robot empieza a moverse para colocar la pieza que sigue. Todo esto pues es un programa. Este programa se elabora en un cierto lenguaje de programación al que se le llama programa fuente. Estas instrucciones de este programa fuente no pueden ser ejecutadas por un microcontrolador. Se requiere compilar o interpretar las instrucciones al lenguaje máquina y entonces se crea un programa llamado programa objeto, que es un programa escrito en códigos binarios que puede ser leído por el microcontrolador. Para la elaboración del programa se requiere de la creación de un algoritmo. Esto es una serie de instrucciones ordenadas lógicamente para la solución del problema. Todos los algoritmos deben tener ciertas características que son la finitud. Esto se refiere a que debe de tener un número limitado de instrucciones para solucionar el problema. Además, cada instrucción debe de realizar solamente una función, no puede realizar dos o más funciones distintas. Eso es lo que se refiere con definición. Todos los programas deben de tener una entrada de datos, los cuales van a ser procesados para obtener una salida, que es nuestro resultado. Y la efectividad pues se refiere al número de pasos que se realizan. Entre más corto y que dé la solución al problema, pues hablamos de efectividad. Estos algoritmos pueden ser elaborados utilizando los diagramas de flujo, que tienen símbolos con diferentes significados y que son conectados entre sí para resolver una tarea compleja. Todos los diagramas de flujo pues deben de tener un inicio de proceso, una entrada de datos, los que se van a manipular para obtener la salida y el final del proceso. En esta diapositiva mostramos los símbolos que se utilizan en el flow code, que son diagramas de flujo. Tenemos el inicio o también final, la entrada o salida de datos, el proceso o cálculo para realizar manipulación sobre los datos de entrada, retardos o demoras que en veces se requieren, bucle de inicio, bucle de final. Todas las instrucciones que se encuentran dentro de estos dos símbolos se ejecutan de manera indefinida o bajo cierta condición. Elementos de decisión que evalúa una sentencia y puede ser verdadera o falsa, y en base a eso realiza una acción u otra acción. En macros, que luego veremos, macros de componentes que también vamos a ver, activación de interrupciones o instrucciones de ir a destino y el destino donde vamos a ir, y también decisiones múltiples donde se evalúa una variable y podemos tomar diferentes acciones en base al valor de la variable. Las instrucciones en los programas pueden estar organizadas de diferentes formas. Una de ellas es la estructura secuencial, en la que las instrucciones van ordenadas de una a una sin ninguna bifurcación, sin ninguna desviación. Se van ejecutando luego hasta el final, de manera continua. Otro tipo de instrucciones son las llamadas estructuras alternativas. Estas pueden ser simples, donde se evalúa una condición y si es cierta, hacemos un conjunto de instrucciones llamado proceso A. Si es falsa, hacemos otro conjunto de instrucciones llamado proceso B y finalmente mostramos datos, producto de los resultados del proceso A o proceso B. Otro tipo de estructuras son las múltiples, donde se evalúa el valor de una variable. Tenemos entrada de datos, se evalúa el valor de una variable y en base al valor podemos hacer un conjunto de instrucciones llamado proceso B y obtener un resultado. O si el valor es otro diferente, es un 2 por ejemplo, entonces hacemos otro conjunto de instrucciones y un resultado en base a este proceso. Si es un valor diferente a 1 o 2, entonces tomaremos el proceso A. Puede ser el valor 0, proceso A, valor 3, proceso A. Y en base a las operaciones que se hagan se obtiene un resultado hasta el final.
Otro tipo de instrucciones son las repetitivas. Estas pueden ser indefinidas, condicionadas o limitadas. Las indefinidas son las que se realizan infinitamente. O sea, es decir, este programa se va a repetir todo el proceso y cuando termine va a regresar otra vez aquí y va a volver a repetir el proceso indefinidamente. Bueno, aquí vemos que esta línea azul no es necesaria ponerla. Otro tipo de instrucción es la condicionada, donde tenemos aquí una condición y evaluamos la variable y si es cierta, estamos realizando este proceso. En caso de ser falsa, salimos del bucle y hacemos el proceso C y salida de datos. Finalmente tenemos las repetidas limitadas, donde el bucle se realiza un cierto número de veces, en este caso 10. Se realiza 10 veces este proceso y ya cuando termina sale este bucle y hace las operaciones que vengan a continuación. Tenemos aquí macros. Bueno, esta estructura utiliza un grupo de instrucciones o funciones que se ejecutan mediante una llamada a la macro. En este caso tenemos aquí la diapositiva de la macro, el diagrama de flujo, donde vemos aquí una llamada a un segundo programa que se ejecuta y cuando termina este segundo programa pues regresa a la instrucción siguiente a la llamada. Volvemos a... Se hace un proceso B y se vuelve a llamar otra vez a la subrutina, a la macro, se vuelve a ejecutar y cuando termine pues regresa otra vez a la instrucción siguiente a la llamada, que en este caso es el final del programa. Hay macros de componentes que son elaborados por el fabricante y pues eso es para configurar las terminales de entrada y del componente que estamos evaluando. Estas macros pues no son visibles al usuario, pero pues las podemos utilizar para la configuración. Vamos a ver algunos ejemplos. En estas ligas están algunos ejemplos de macros de componentes que ustedes pueden analizar. Otra estructura es con interrupciones, muy similar a las macros, solo que en este caso la interrupción pues tiene que ser habilitada o programada y entonces el programa se ejecuta indefinidamente hasta que ocurre una interrupción de la que hayamos habilitado. Cuando ocurre la interrupción, entonces sale el programa y ejecuta la macro de interrupción. Entonces en cuanto termina la macro pues regresa al punto donde se interrumpió. Si hicimos la interrupción en este punto, entonces va a regresar aquí a este lado y así es lo que va a suceder.